El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que se alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiando en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús les dijo: «No temas». Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el deseo y el intento y el esfuerzo que nosotros hacemos constantemente por hacer las cosas bien, en muchas ocasiones tenemos muchísimos fracasos. Y es lo que le pasa hoy a Simón Pedro. Cuando el Señor le pide, después de que se sube en su barca, que se devuelva nuevamente mar adentro, Pedro, en medio del fracaso que ha vivido por no haber cogido peces, pues se va y le obedece al Señor. Y después el Señor le da una orden que para él resulta un poco desconcertante o muy desconcertante, porque le dice que tire la red a la derecha. Y cuando le dice que tire la red a la derecha, pues Pedro se acuerda inmediatamente que ha estado pescando toda la noche y que no ha cogido nada, que eso es un completo fracaso. Dice: «Pero confiando en tu palabra, voy a obedecer y la voy a tirar». Y tiró la red a la derecha y cogió una cantidad de peces. Los fracasos a nosotros nos enseñan muchas cosas. Nos enseñan que somos demasiado autosuficientes y que tantas veces por la impaciencia hacemos las cosas a nuestra manera, y haciéndolas a nuestra manera creemos que son la manera perfecta de realizarlas y que las cosas nos van a salir bien. Y en esos fracasos nos enseña siempre la providencia de Dios, que no todo lo que nosotros pensamos y hacemos a nuestra manera funciona. En esos fracasos
aprendemos que todas nuestras capacidades humanas son tan limitadas, tan pocas, que las esperanzas que ponemos nosotros en nuestra capacidad de hacerlo todo, de realizarlo todo, es tan limitado. Y aunque no son cosas malas y no son esfuerzos malos, pues terminan fracasando. Lo que Pedro hacía era bueno, pescar. Era la forma de ganarse la vida, era la forma de tener el sustento para él, para toda su familia, pero al fin de cuentas era una labor que estaba realizando con sus propias fuerzas, con sus propias pericias. Y cuando el Señor le dice que tire la red a la derecha, lo deja desconcertado, porque esa no es la labor de Jesús. Jesús viene de Nazaret. De hecho, el lugar donde él vivía no era un lugar donde se dedicaban a la pesca. Su padre era carpintero. Se dedicó durante muchos años a esa labor, seguramente se la aprendió a San José. Y ahora viene a enseñarle a alguien que se ha dedicado toda la vida a la pesca. Y viene a decirle cómo lo debe hacer. Es una situación que resulta inaudita para Pedro, porque ya sabe cosas de Jesús, ya sabe además que Jesús solamente se dedica a la predicación, a curar enfermos, a sanar paralíticos, a devolverle la vista a los ciegos, y que se la pasa enseñando todo el tiempo en las sinagogas y en los lugares montañosos. Y en ninguno de los discursos Pedro le ha escuchado alguna sabiduría humana que él tenga sobre la pesca. Y por eso le resulta difícil de comprender, pero a pesar de todo, Pedro obedece. En pocas palabras le está diciendo, así como tú ejecutaste la pesca, no es. Tírala por acá que es así. Y eso es lo que a nosotros nos resulta tantas veces inaudito con el Señor. Nosotros nos hemos dedicado a realizar tantas labores cotidianas que nos hemos acostumbrado y habituado a ellas. Y vuelvo y repito, muchas labores cotidianas que no son malas, son buenas. Y llega un momento en que ya no nos salen bien y fracasamos en ellas. Una mamá, por ejemplo, en la educación con los hijos, un papá en ese acompañamiento de la educación de los hijos, un papá en ese deseo de tener lo mejor para su familia, y llega un momento en que no le salen bien las cosas. Un estudiante que todo el tiempo ha hecho su metodología educativa para que le salgan las cosas bien, él ha realizado, y en muchos momentos le salieron bien, pero ahora no le están saliendo bien. Y tantas realidades con las que nosotros nos enfrentamos cotidianamente que nos hacen experimentar esos fracasos humanos. Pero llega el Señor y dice, tira la red a la derecha. Hazlo así y hazlo de esta manera. Aquí en Pedro vemos una victoria salvífica muy grande, porque Pedro, a pesar de que sabe mucho de pesca, y sabe demasiado porque durante toda su vida se ha dedicado a eso, pues decide obedecerle al Señor, a quien aparentemente no sabe, a quien aparentemente no tiene pericia en la pesca y en este tipo de labor agrícola. Y Pedro tira la red a la derecha y dice que era una cantidad de peces tan grande que ellos dos no eran capaces de arrastrar la red, y tuvieron que llamar a sus amigos, porque eran dos barcas, las dos se fueron detrás de Jesús, llamarlos para que les ayudaran, y cogieron tal cantidad de peces que las barcas parecían hundirse. Hemos dicho toda esta semana que la manifestación de Dios se revela como un juicio. De hecho, San Juan dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos convencerá en lo referente al juicio. Y hoy ese juicio se manifiesta en la vida de Pedro. Una barca que simboliza su propia vida.
¿Y qué le está enseñando ese juicio? Que es Cristo mismo. Le está enseñando que Él ha sido muy autosuficiente, que Él se ha convertido en un controlador, que Él ha querido manejar las cosas a su manera y que ha aprendido tantas pericias humanas que en estos momentos de nada le sirven y que tiene que renunciar a esas pericias, porque con esa pesca tan grande el Señor le ha enseñado que su vida es inútil si no obedece su palabra, si no se deja orientar por su palabra, si no se deja enseñar humildemente por Él. Pero que su vida también le enseña este juicio, su vida será próspera, será victoriosa, será fecunda, será exitosa si obedece su palabra. Y por eso cuando obtiene esta gran pesca, Pedro se postra delante del Señor y le dice: Señor, apiádate de mí, que soy un pecador. Cada que viene el Señor con sus intervenciones, nos hace ver nuestros pecados, nuestras imperfecciones y nuestras miserias. Y la actitud de Pedro es muy hermosa, porque con humildad reconoce su incapacidad, su miseria. Reconoce que lo que él sabe no es nada frente a lo que sabe Jesús. Reconoce que lo que él ha aprendido es basura frente al conocimiento y la sabiduría del Señor. Reconoce que lo que él tiene no es nada frente a la riqueza tan grande que es estar al lado del Señor. Y a eso nos invita la palabra del Señor en ese juicio que nos hace, a reconocer de que sin Él no somos nada. Un día un joven, cuando San Francisco de Asís gozaba de una fama, de una santidad muy grande, cuando caminaba en las calles, en los pueblos, en las aldeas, y por donde iba pasando iba dejando el rastro por la forma de vivir, de actuar que tenía San Francisco de Asís, de una santidad muy grande. La gente fácilmente veía en el pobre de Asís a Cristo mismo. Y de hecho, entre los aldeanos y los habitantes de muchos pueblos y ciudades por donde él caminaba, siempre que veían a San Francisco, la gente solía repetir que él era otro Cristo, alter Christus. Francisco, otro Cristo en la tierra. Y un día un hombre admirado de su santidad sale al encuentro de él y le dice: Francisco, tú eres un hombre muy santo, un gran santo. Y Francisco se le queda serio y le dice: no digas eso de mí. Además, porque deslumbraba con su pureza y su limpieza afectiva y sexual. No digas eso de mí, porque si no fuera por la gracia de Dios, esta noche me acostaría con la primer prostituta que me encontrase. Esto porque el santo quería hacerle tomar conciencia a este hombre de que sin la gracia de Dios nosotros podemos llegar a ser lo peor. Pascal decía que el hombre es un misterio muy grande, porque hoy es un ángel y mañana puede ser un demonio. Esta noche, dice San Francisco, me acostaría con la primer prostituta que me encontrase si no fuese por la gracia de Dios. Y esto es lo que descubre precisamente San Pedro y los otros discípulos al lado del Señor. Lo que todavía la gente no ha sido capaz de descubrir viendo tantos milagros, viendo tantos signos, viendo tantos paralíticos sanados, viendo tantas enfermedades curadas, viendo a tantos poseídos liberados, todavía no han llegado a esta conclusión que ha llegado San Pedro. Postrado delante del Señor, le dice: apártate de mí, que soy un pecador. Y llega el juicio del Señor, que también es misericordioso, porque recordemos que el Salmo dice: justicia y misericordia se encuentran. El amor y la paz se besan.
Y llega la misericordia y la gracia y le dice a Pedro, no temas, que desde ahora te voy a hacer pescador de hombres. Has hecho una tarea buena pescando, pero ahora te capacito para una pesca más grande. Vas a pescar hombres. Y vas a pescar hombres en esta misma cantidad. ¿Y cómo, Señor? Haciendo lo que hiciste ahorita, obedeciéndome. Cada que me obedezcas, tendrás pescas extraordinarias y exitosas. Cada vez que te dejes guiar por mi palabra, tendrás una vida exitosa. Y es lo que San Francisco de Asís le quiere hacer tomar conciencia a este hombre. Con la gracia de Dios podemos ser cosas grandísimas, pero sin la gracia de Dios podemos ser el mismísimo demonio en esta tierra. Precisamente Lucifer, siendo un ángel de luz, se convirtió en demonio por no obedecer la palabra de Dios, por no hacerle caso a la palabra de Dios, por no dejarse orientar por su palabra. Nosotros hoy mismo tenemos la posibilidad de ser los hombres y mujeres más santos de toda la existencia. Si llegamos a esta conciencia de que solamente con la gracia de Dios podemos sobrevivir, si llegamos a esta conciencia de que sin la gracia de Dios somos nada. Y es lo que quiere advertirle San Francisco de Asís a este hombre. Si llegamos a hacer algo, es por pura gracia de Dios. No se trata de negar una santidad que Él vive. No se trata de negar un camino de conquista en la gracia que Él está viviendo, de madurez en la fe. Se trata de tomar conciencia de que solamente con la gracia de Dios se puede llegar a eso. Sin la gracia de Dios no podemos llegar jamás a hacer nada. Sin la gracia de Dios nosotros podremos llegar a ser lo peor de la vida. Que hoy este ejemplo, este signo tan hermoso que nos muestra el juicio esperanzador de Dios, nos ayude a tomar conciencia. Es cierto que la justicia divina viene a iluminar nuestra miseria, viene a mostrar lo poco que nosotros somos. Es cierto que también esa justicia se presenta con un fuego muy grande, y ese fuego, al hacernos ver nuestra miseria, nos hace sentir dolor y sufrimiento, pero también esa justicia se pone ante nosotros para decirnos, no temas, que si te fías de mí, si te dejas llevar por mí, podrás llegar a ser un pescador muy grande, podrás llegar a ser pescador de hombres. Que la gracia de Dios nos sostenga cuando somos tan limitados, cuando somos tan frágiles, cuando somos tan débiles, que le obedezcamos al Señor. El Señor no tiene reparo en montarse en una barca que en nuestra vida tan llena de miseria, de pecado, de imperfección, con un pasado tan oscuro y tan inmundo como seguramente todos hemos vivido. Pero Él no tiene problema de montarse en esta barca, de montarse en nuestras miserias, porque con este signo nos está mostrando lo que hizo cuando se encarnó. Se vistió con una naturaleza humana dañada y corrompida por nosotros mismos. Y en el día del bautismo nos demostró que no tenía reparo en venir a meterse en estas aguas que somos nosotros, sucias, inmundas. A mí me sorprende cada vez más ese signo de que Jesús se metió en el río Jordán. Cuando estos días escuchábamos que a muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero solamente a uno de ellos fue curado, y fue Naamán el sirio. Y le costó ir a meterse en las aguas del río Jordán, porque en verdad son unas aguas muy sucias. Yo las vi. A mí que me costó mucho meterme ahí. Cuando fuimos a Tierra Santa y toda la gente feliz para meterse allá,
y yo veía esa agua sucia casi detenida, con una cantidad de moscas volando alrededor. Claro, y es normal porque como es un agua no tan corriente, pasa como las piscinas cuando no se les hace aseo, que se mete tanta gente que sale a flote en las piscinas, la grasa de los cuerpos humanos ahí, ¿sí? Y la gente feliz metiéndose, y yo me metí por fe. Pero es que es una realidad. Jesús se ha metido en una realidad inmunda que es nuestra vida. Es inmunda. Y eso que veía allí no es nada a la inmundicia de nuestro pasado, por el pecado y los errores que todos hemos cometido. Pero es tanto el amor del Señor, es tan grande su condescendencia con nosotros que se encarnó, y cuando nosotros nos bautizamos, Él se metió. ¿Para qué? Para limpiar, así como se metió para purificar las aguas del Jordán, se ha metido en nuestra vida para purificarla. Y así como la barca de Pedro, a lo mejor nadie se atrevería a subir a ella, Él se subió. ¿Y cuál fue la grandeza de Pedro? Que le obedeció. Aléjate de tierra, se alejó. Ahora boga mar adentro, bogó mar adentro. Ahora tira las redes a la derecha, costándole, pero las tiró. Yo te prefiero obedecer. Claro, el asombro se apoderó de Pedro y el Señor le dice: no temas, que mira lo que hago yo de ti. Mira lo que hago de la inmundicia. De la inmundicia soy capaz de hacer aguas cristalinas. De un pescador que es inútil, un fracasado, yo puedo ser el pescador más exitoso y más grande del mundo. Por eso la esperanza no defrauda. Y fíjense en lo pequeño, Jesús se alejó de la multitud. Estaban solamente Pedro y otro discípulo. Esto lo realiza el Señor no en medio de las masas. Esto lo realiza el Señor de manera individual en la vida de cada uno de nosotros. Ahí en esa mamá que está en el hogar, que se está dedicando a sus hijos, que se dedica a su familia con su esposo. Ahí en ese esposo que se dedica todos los días a su hogar, que todos los días tiene que salir bien temprano a ganarse el sustento, el pan de cada día para poder sostener a su familia. Ahí en esa barca está orando el Señor. Y ahí le está diciendo a ella y a él: no temas, que yo te voy a hacer de ti un gran pescador, una gran pescadora. Será abundante, como lo que estás viendo. Porque a veces la apariencia humana puede engañarnos y decir: pero yo, ¿de qué manera le voy a servir a la iglesia y a la humanidad en algo tan sencillo como barrer una casa, trapear una casa, mantener los niños limpios, educarlos, o un padre de familia? ¿Yo de qué manera voy a contribuir a la iglesia y al mundo yéndome a trabajar en algo tan sencillo y tan insignificante como ganándome un mínimo dependiendo de otro? Y ahí aparece la voz del Señor que dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahí en esa pequeña labor. Por eso, que el Señor despierte nuestra esperanza en Él. Que no le tengamos miedo al juicio del Señor, porque aunque viene a mostrarnos la inmundicia, eso que yo vi allá, sí, en las aguas del Jordán, es nada para lo que veo cada que vengo a orar delante del Señor. Y esa inmundicia a uno lo asusta, lo perturba. Y llega la palabra del Señor y dice: no temas. No temas, porque en medio de esa inmundicia yo voy a trabajar. Con esa inmundicia yo voy a trabajar. Y esa inmundicia la voy a convertir en un río cristalino y corriente. Esa barca que ya no sirve, esa habilidad de pesca que ya no sirve y que es un fracaso, esa red que no sirve y ha sido un fracaso, yo convertiré todo eso en una pesca exitosa, más grande que la que puede realizar hoy todos los avances tecnológicos y cibernéticos.
esa red que tú tiras educando a tus hijos todos los días en medio de esa sencillez es más efectiva que la inteligencia artificial. Así a tus hijos aparentemente no les guste. Es que no les gusta porque está purificando, porque está siendo efectiva. Y porque va a traer unos frutos más grandes para ellos que el desarrollo cibernético. Por eso no podemos renunciar a lo que estamos haciendo. Ahí se nos manifiesta la bondad del Señor. San Pablo desea algo muy grande y reza para que los colosenses lleguen a este conocimiento sublime del amor del Señor y así no se dejen dañar y engañar por otro tipo de doctrinas que aparecen llamativas. Fíjense que a los colosenses les tocó vivir su fe en un momento en el que el gnosticismo estaba avanzando fuertemente y el gnosticismo traía un atractivo muy grande porque conquistaba masas. Mientras que los cristianos eran puñados de personas, más pocos, frente a las conquistas masivas que lograba Roma con todo su imperialismo político y a las conquistas filosóficas y religiosas del gnosticismo, eran pero cantidades de gente. Y aquí el Señor se sube a una barca con 2 personas. Y desde ahí vienen las enseñanzas más profundas. Ahí en esa familia sencilla, miren, ustedes que vienen acá a misa, ustedes ni se dan cuenta. Pero Dios los convierte en signo de esperanza para otros, sin que ustedes se den cuenta. Hay gente que se está dando cuenta, y estos a dónde van todos los días tan temprano, y a qué van. Esa pregunta ya generó un impacto positivo más alto que cualquier otro atractivo cibernético. Solo la pregunta, ya. Ustedes saben lo que tiene que hacer el mundo cibernético hoy para atraer la atención de las personas. Una cantidad de inversión económica, una cantidad de marionetas y especializaciones en muchos campos. Y los cristianos, cuando estamos aferrados al Señor, generamos muchos interrogantes sin darnos cuenta. Y esos interrogantes los aprovecha Dios en muchos corazones para meterse fuertemente en la vida de ellos. Por eso, dejemos que el Señor esté en nuestra barca, en nuestra vida y en nuestro corazón, y dejémonos guiar por su palabra. Que la esperanza en el Señor nunca defrauda.